Para el gag de este vídeo necesito vuestra ayuda. A ver si podéis hacer lo siguiente. Colocad vuestro dedo aquí, en la pantalla. Tocad la pantalla, por favor. ¿Ya lo tenéis? ¿Tocar? Bien. Si no lo hacéis no puede comenzar el vídeo. Eso es. Ahora apretar un poquito. Un poquito. Un poquito. Aprieta un poquito más. 3 segundos. Aprieta un poco más. Casi lo tenemos. Aprieta. Aprieta. Uy. Y después de estas pequeñas vacaciones de Semana Santa nos toca volver a hacer vídeos para el canal. Aunque en el anterior vídeo os prometí que este vídeo iba a hacer el unboxing del paquete que recibí, sí que lo grabé, pero no me gustó cómo quedó. Entonces no voy a subir ese vídeo porque no quedó un vídeo llamativo, era simplemente mostrando tazos y demás, así que pensé en hacerlo de otra manera. Últimamente he recibido algunos tazos de varias partes del mundo y se me ha ocurrido la idea de que podríamos hacer un vídeo, se podría hacer un vídeo comparativo sobre diversas ediciones de tazos Pokémon pues, alrededor del mundo. Entonces lo que quiero hacer es un repaso, dado que nosotros o cada persona puede conocer a lo mejor como máximo las colecciones que salieron en su país, pero desconoce otras que salieron en otros países. Entonces, en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es, respecto a España, comparar cómo fueron las colecciones de tazos Pokémon en otras partes del mundo. Y si veo que este vídeo tiene éxito, pues haré otras partes, otras sagas, dado que este va a ser dedicado a tazos de Europa. Pero antes vamos a recordar cuáles fueron las sagas de España. Vemos que realmente son muchas las sagas de tazos Pokémon que han surgido con el paso del tiempo, no tanto refiriéndonos a otros tazos como Chaps, Metallics, Rocks, Blix, etc., dado que esos no los consideraremos tazos auténticos, pero sí es cierto que en sus inicios, desde el 98-99 con la primera saga de tazos Generación 1, hasta más o menos 2000, 2002, 2003, surgieron unas cuantas sagas aquí en España. Y de hecho a lo largo del mundo se fueron sucediendo esas mismas sagas, en unos casos eran tazos idénticos, con solo variaciones del idioma, y en otros casos eran tazos totalmente diferentes, sagas que incluso aquí ni llegarían a verse. Así que vistos en un pequeño repaso las primeras sagas de tazos Pokémon de España, vamos a ver qué países tuvieron también tazos, cuántos se parecían a los nuestros y cuántos eran más diferentes. Empezamos. Podríamos decir que Portugal en muchos aspectos fue el hermano rico de los tazos de España, dado que por una parte tenía las mismas sagas que tuvimos aquí en España. Tuvieron tazos Generación 1, tuvieron tazos Generación 2, tuvieron tazos stickers, tuvieron tazos voladores, pero también tuvieron sus propios complementos que aquí ni siquiera llegarían, e incluso sagas que aquí tampoco llegaron, como es el caso de los Attack 2. Pero como digo, complementos que aquí no veríamos porque, por ejemplo, nosotros teníamos una saga de sticker tazos, 35 tazos con pegatina, que fueron los mismos que allí. Podría haber esos cambios en el idioma, pero además ellos tuvieron un álbum, un póster donde podrías colocar las pegatinas de forma similar al álbum Pokémon League 1 y 2. Además tuvieron un montón de álbumes, prácticamente para cada colección que sacaron había un álbum para los tazos de Generación 1, había otro álbum para los tazos de segunda generación, un álbum conjunto de tazos Attack y los voladores, y
para los Pokémon tazos Attack normales, que también los tuvieron allí, también salió un álbum. Entonces vemos que Portugal se involucró realmente en las sagas de tazos Pokémon, sacando muchos más complementos que aquí, porque aquí nosotros podíamos tener portatazos, pero no teníamos esos álbumes, esos complementos tan raros de encontrar. Cuenta la leyenda que en Inglaterra no salieron tazos Pokémon de primera y segunda generación, que solamente salieron unos tazos edición especial de chetos, estos que alguna vez los habéis visto, cuyo diseño me parece precioso, tiene unos colores muy vivos, que estos eran unos 25 más o menos, con el tazo especial de Ash estaba incluido aquí, y que también al margen salieron unos tazos holográficos que se englobaban la segunda generación y algunos de primera, un total de 35 tazos holográficos con dos portatazos o containers en honor a las ediciones oro y plata. Como digo, mucha gente se piensa que solo fueron los únicos tazos Pokémon que salieron allí, pero recientemente he descubierto que sí que hubo al menos los 150 tazos de generación 1 y 2. Y esto lo sé porque, como digo, recientemente he recibido unos tazos en los que de entrada no me fijé, pero cuando miré el idioma vi que estaba el poder escrito en inglés y por detrás los poderes que vencen también. Si no se ve bien, ahora os hago un zoom más directamente. Con lo cual, esto nos indica que sí que hubo estos tazos en Inglaterra, porque si no, si hubieran sido alemanes, el idioma sería alemán, si hubieran sido polacos, el idioma habría sido pues polaco. En Grecia tuvieron los griegos, Turquía los turcos, etc. Por eso, esto nos indica que fueron tazos de Inglaterra. Y además la numeración trasera, vemos que el último que tengo supera el número 100, es el 101, que además es Wizzing. Entonces sí que hubo una primera y segunda generación de estos tazos, al margen de, como digo, estos que eran holográficos con los portatazos de oro y plata. Además mencionar que estos me gustan mucho porque no solo el color me recuerda bastante a la primera generación de Pokémon, sino que también el material con el que está hecho parece otro plástico diferente. Si lo comparas con uno de estos de primera generación normal, pues no brilla tanto, no es tan duro, no sé, es otro material que la verdad a mí me encanta. Pero también hubo unas sagas que fueron totalmente idénticas a las que tuvimos aquí en España. Por ejemplo, el caso de los tazos. Es el caso de tazos turcos, donde vemos que los tazos son de primera generación, son los mismos totalmente, 51 tazos en el que está también Ash debería estar, aquí está Ash, donde el idioma es el turco y por detrás pone Taso. Entonces esta primera colección es idéntica a la que tuvimos nosotros en España y muchas veces se ha pensado que era una variante nuestra, pero no, es una propia suya de su país. Lo que pasa es que ya no sé cómo salieron las siguientes generaciones de tazos allí, solo hay constancia de esta primera generación en turco y sé que había otras en Grecia, pero que esa tenía el título en griego. Entonces cada uno tendría su saga, parece ser. Si seguimos avanzando en el mapa, vemos que los siguientes tazos que tenían en zonas como Suiza, Polonia, pues tuvieron su propio nombre. Aquí ya no serían Pokémon tazos, sino que aquí se llamaron Pokémon flipos. Los Pokémon flipos, la verdad es que surgieron unas cuantas sagas de ellos. Salieron holográficos, salieron stickers, salieron generación 1 y 2 y salió un container, una especie de portatazos o álbum para contenerlos, bastante curioso porque era como un estuche de plástico donde colocabas 70 de esos tazos. Estos tazos además eran como transparentes, como los de Ligue 1 y 2, y la verdad es que es algo muy cotizado y que los flipos, pues no sé si porque fueron escasos en aquel entonces o por qué, pero la verdad es que son una colección muy buscada. No tengo ningún flipo, de hecho, porque en cuanto sale alguno en subasta o el álbum este que os digo, pues vuela o alcanza unos precios astronómicos.
por último vamos a ir ya a una de mis sagas favoritas porque, por un lado, contaba con una consecuencia lógica en los tazos, esto es, desde tazos primera generación hasta la última saga conocida suya, fue numerada, que ya he mostrado en alguna ocasión estos tazos, dado que desde, como digo, generación 1 hasta los tazos Ligue 2, tuvieron tazos 1, tazos 2, tazos 3, tazos 4, tazos 5 y tazos 6 fueron nuestros Ligue 2. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito más extensamente de los tazos de Lituania. Como digo, en Lituania, en todos estos pequeños países de zona norte de Europa, pues salieron unos tazos que por un lado eran similares a los nuestros, pero tenían su propia numeración aparte. Los tazos generación 1 la verdad es que sí que tenían unas cuantas diferencias. Para empezar, estos venía el logo tanto de Cheetos como de Lay's por la trasera, y por delante pues algunos tazos sí que eran similares a los nuestros, pero otros tenían un corte totalmente diferente. Por ejemplo, este de Coffin, si lo comparamos con uno de los nuestros de Europa, de España, perdón, pues vemos que es totalmente diferente. Pero lo que hace bonita esta colección, por ejemplo, este de Odis también es un diseño diferente, y este de Cubone está chulísimo. O sea, los tazos eran los mismos Pokémon pero en diferentes posiciones la mayoría, otros eran iguales. Y como digo, lo que hace bonita esta colección es que el tazo de Ash, el tazo especial, cambiaba para ser de esta manera, que a mí me parece precioso, y que además este diseño está en los tazos sticker y además en los gigantazos oro, creo que eran los oro, con este diseño, con lo cual diferente en una manera, pero sigue siendo parecido en otra. También tuvieron una saga de tazos 2. Por la parte trasera estaba escrito tazo 2, nuevamente los logos de Cheetos y Lay's, y estos también tenían variantes. Por ejemplo, este tazo de Articuno, no me digáis que no es precioso, frente al típico diseño de Articuno, el que teníamos nosotros en nuestros tazos y en otras ediciones, pues no me digáis que no es más bonito este que está como volando. Entonces también tenía sus diferencias esta saga, pero también eran otros 100 tazos para hacer los 151 primeros tazos Pokémon. Y a partir de aquí la cosa ya se empieza a hacer un poquito más distinta, dado que los tazos 3, que llamaron ellos propiamente, los hicieron holográficos. O sea, aquí todavía no apareció la segunda generación en tazos 3. Vemos que aquí eran como poco 50 tazos holográficos, nosotros tuvimos 30 solamente, donde aparecían la gran mayoría de los Pokémon con ese efecto holográfico. Este tazo de los 3 fantasmas también es diferente al nuestro, y más o menos hasta aquí podría haber unas similaridades mayores con nuestras colecciones, pero es ya la siguiente edición de tazos, la cual se llamaría Tazos 4, o sea, ya primera diferencia con nuestras sagas, pero es lo que llamamos los tazos stickers. O sea, estos eran los mismos sticker tazos nuestros, pero con otros diseños. O sea, había algunos personajes que sí que eran los mismos, por ejemplo este de Misty tenía un sticker tazo, hay otro por aquí, este de Yanma, pero luego había otros que no, porque también tenía entrenadores, está Brook, está la enfermera Joy, están otros Pokémon como Ledian, Granbull, Pokémon más parecidos a nuestras sagas. Y luego lo que os digo de los sticker tazos, aquí está un sticker, tengo más, los stickers los conservo, aquí está Gary también en otro sticker, pero fijaros que el diseño es igual que el del tazo especial de la edición, o sea, siguen utilizándose los mismos diseños para crear tazos diferentes, que también es bonito eso, ¿verdad? Entonces, tazos 4. Después de tazos 4, que es lógico que venga, los tazos 5. Nosotros no tuvimos tazos 5, es más, en tazos 3 ya había aparecido la segunda generación. Aquí todavía no han aparecido la segunda generación y de hecho creo que no hubo tazos de segunda generación en Lituania. Pero sí que la generación de tazos 5, como veis, fueron tazos que nosotros ya conocíamos, que eran los tazos voladores. Solo dispongo de 3, pero los tazos, como veis, también son diferentes a nuestros tazos voladores.
En el nuestro creo que no estaba Wowfed, por descontado no estaba Suicune, o sea, aquí ya sí que aparece la segunda generación. Acabo de decir hace un momento que no había segunda generación de tazos, pues veis cómo se me va la gaita. Una vez corregido este pequeño error, dado que sí que hubo Pokémon de segunda generación, es lo que pasa, hay tantas generaciones que al final no sé cuál Pokémon pertenece a cualquiera, pues ya podemos ir a lo que diríamos sería la última generación, la última gran saga de estas 6 colecciones, que fue Tazo 6. Y en esta ocasión se tratará de nuestros tazos Ligue 2. Estos sí que son iguales. Tenía tazos con pegatina y por detrás eran los tazos Ligue transparentes que teníamos nosotros. Tengo la suerte de que todos los tengo con pegatina, pero me falta sin pegatina. Un total de 40 tazos. Podríamos pensar que ahí se acabó todo, pero no, porque al igual que hubo 6 generaciones de tazos, luego hubo alguna más que la veremos ahora, pues también sacaron sus 6 diferentes portatazos. Tengo este de los tazos 6, nuestros Ligue 2, que como veis efectivamente son 40, pero luego también hubo otros portatazos. Hubo uno para generación 1, hubo uno para tazos 2, y luego pues me imagino que para los 3, 4 y 5 restantes también tenían sus pequeños portatazos, que además son muy cucos, así muy pequeñitos. Y la verdad es que me gustan estos. Para ir acabando ya con este vídeo, pues mostraros 3 tazos que 2 de ellos no salieron en España, pero el otro sí. Por empezar con uno parecido al nuestro, pues tenemos los Master Tazos Pokémon, que ellos lo hicieron holográfico. De hecho, aquí tenéis el Master Tazo de Ash, Tazo 3 Master, y ellos lo hicieron como un tazo normal, o sea, no lo hicieron en plástico más grueso ni en diferentes colores, no, hicieron los que fueran y pues hicieron, ya digo, que esto... No sé, porque la numeración por detrás, uno es el número 2 y otro es el número 50. Me inclino a pensar que este sea el último tazo de los holográficos que he mostrado antes, con lo cual serían 50 tazos holográficos. Y este sería el 2 de 10. Me imagino que habría también 10 Master Tazos como tuvimos nosotros, no lo sé. Y luego 2 tazos raros. Voy a enseñaros primero uno curioso, que es este, que como veis tiene un reborde blanco alrededor del Pokémon. Y resulta que estos brillan en la oscuridad. O sea, si los pones al sol y después apagas la luz, pues brillan en la oscuridad. Y eran los Pokémon Villagito, que viene a ser pues luminescente en el idioma este de Lituania. Y ya para finalizar, unos tazos súper curiosos, porque sí que son tazos, son los Pokémon Tri. Como veis, son triangulares, entraban así en las bolsas nuevamente de Cheetos y de Lay's. Y estos creo que eran 40 o 50 tazos, no sé muy bien. Pero que eran así. Estos también son muy raros de ver. Y me alegro de tener al menos 4 para poder mostraroslos. Que también tenían ese efecto holográfico, pero como digo, tenían esa curiosidad de que eran triangulares. Hasta aquí este primer repaso a los tazos más o menos de Europa en una comparativa con los nuestros de España. Y si gusta y veo que os interesa este vídeo, pues traeré una segunda edición con tazos, por ejemplo, de Latinoamérica, que allí también hubo... No hubo muchas, pero sí que hubo muchos tazos, o sea, no hubo muchas sagas, pero sí muchos tazos diferentes. En una colección a lo mejor eran 240 tazos, con diferencias, muchas diferencias, y algunos eran parecidos a los nuestros. Hasta aquí lo voy a dejar. Si tenéis curiosidad, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, y traeré la segunda parte con tazos de Latinoamérica. Si os ha gustado este vídeo, no os perdáis el siguiente. ¡Nos vemos!